Bueno, me cabe mencionar que desde que tengo memoria pues soy fanático de los aviones, ¿no? De hecho, desde los 2 años, me acuerdo 2 años y medio, casi a los 3, la primera vez que me subí a un avión fue de la ciudad de Tijuana a la Ciudad de México por Aeroméxico. Y me acuerdo que eran estos aviones naranjas. Y me voy a llevar los brazos, nos subimos y me acuerdo que fue la mejor sensación de mi vida, ¿no? Desde ese momento yo supe que yo iba a hacer algo con aviones. Pero bueno, pasan los años, a los 18 años dije, ok, voy a entrar al Politécnico Nacional porque era la única que tenía ingeniería aeronáutica. Me rechazan 2 veces. Y bueno, ¿no? Así como que ya empiezo a caer como que a la realidad de las cosas, ¿no? Como que la vida no es pues una burbuja, todo es sencillo. Y pues me deprimí mucho porque ese era mi sueño, ¿no? Yo estaba aferrado a que quería hacer eso. En fin, bueno, me regreso en Ensenada y me dijo mi papá que bueno, te pago en la universidad, ingeniería en computación, todo eso. Y bueno, mágicamente mi futura esposa quedó embarazada. Así una pequeña metida de pata ahí. Y bueno, ella era ciudadana americana y me dijo, pues sabes que yo lo voy a poner, te quedas o te vas, ¿no? Mencionábamos que de alguna manera muchos de los emprendimientos y por qué las personas estamos aquí o allá o terminamos en ciertas partes del mundo es porque siempre hay, pues, en el caso del hombre, pues siempre hay una mujer de por medio, ¿no? Pero bueno, terminé por ella en California y es ahí donde pues empiezo la empresa, ¿no? Una típica empresa de cochera en California. Me tomó 2 años hacer mi primer prototipo, empiezo a vender por internet, ya sabía todas esas cosas de internet y programar páginas web y eso. Pero ponías todo público, ¿no? Hacías blogs, todo. Todo lo que desarrollaba lo ponía en blogs, distintos foros sobre los temas, en el foro de Arduino, que era la plataforma que utilizaba, que es muy popular, en mi propio blog personal, y es ahí donde me empiezo a hacer un poquito de exposure, ¿no? Un automarketing sin querer, digamos. Y de esa manera es donde conozco a mi socio, mi futuro socio, que él era Chris Anderson, él era el director general de la revista Wire, más bien el editor-in-chief de Wire Magazine. Entonces me mandó un mensaje privado y me dice, oye, pues se ve que estás muy motivado, me gusta lo que estás haciendo, yo estoy haciendo como que intentando hacer algo similar. Y es de ahí donde nos empezamos a hacer amigos, él me empieza a dar consejos, sobre todo legales, de cómo empezar la empresa y todo eso, ¿no? Conectes también. Empezamos a vender y bueno, ya la empresa empezó a crecer de una velocidad muy, muy, muy rápida, orgánicamente, sin ninguna inversión. Y bueno, el resto ya es historia, ¿no? En el 2012 él se convierte en el nuevo CEO, traemos de hecho 3 rondas de inversión, sería A, B y C, y bueno, ¿no? Ahí es donde ya cambió un poquito. Y al final 3DR se decidió dedicar un poquito más a software, ¿no? Un software que se te puede utilizar en cualquier tipo de dron para sistemas de escaneo. Y bueno, mi área, que es el de robótica, hardware y todo eso, pues se cerró. Y es ahí donde yo me separo. Bueno, en realidad comentaba, me quería retirar, ¿no? Vendí unas acciones ahí, dije, me voy a retirar. Dije, voy a dormir todo lo que no dormí, voy a ver todas las series de Netflix que no he podido ver, y dedicarle a mi familia, ¿no? Ir con los niños, sacarlos a la playa y todo eso. Y 4 meses después hiciste M Robotics. Y 4 meses después, sí, no duré nada. Estábamos en la playa con los niños y nomás pensando, ¿y si hacemos esto? ¿Y por qué si no hacemos aquello? ¿Y si ensamblamos esto? Ya naces así, ¿no? Con el cerebro acelerado, no pude, me estaba volviendo loco y dije, no, pues sabes que voy a abrir otra empresa y aprovechar un mercado ahí medio descuidado. Ya lo conocía, ya sabía lo que iba y bueno, es cuando nace M Robotics. Qué padre. Contábamos un poco, viviste en México y también en Estados Unidos, y platicamos de esta cultura del fracaso que allá está entendida como una fuente de aprendizaje, y aquí castigamos un poco. En tu historia de 3D Robotics personal y de M Robotics, ¿cuál ha sido el lugar del fracaso? Pues muchos, ¿no? Yo creo que los fracasos más fuertes, y sobre todo por el apoyo, pues son en México, ¿no? Que te cierran puertas, o si no les caes muy bien, o que si tienes el acento muy norteño, lo que sea. Siempre hay como un problema muy
fuerte en México en ese aspecto, ¿no? Sí se nota una diferencia muy grande cuando llegan a Estados Unidos, es mucho más fácil. Claro, Estados Unidos es muy grande y todos los estados son diferentes, pero por lo menos en California la mentalidad es muy colaborativa. Si chambeas y tienes talento o te gusta aprender, siempre tienes una oportunidad y lo viví, ¿no? Fue muy sencillo en comparación a México, ¿no? Yo siempre he visto, tampoco soy mexicano, entonces observo el ecosistema desde otro ojo. Creo que tampoco en México hemos sabido reconocer y salpicarnos del éxito de los mexicanos como tú y como Adal, que platicamos de whisky y muchos otros emprendedores, para también demostrar que sí se puede crear un efecto de réplica. ¿Qué tan importante es para ti devolver un poco a México y tratar de inspirar, tener pláticas y poder inspirar a la siguiente generación? Muy importante, de hecho, y eso es algo también en la cultura del trabajo. En Estados Unidos, y eso lo cuento por mi socio, ¿no? Agarran el talento potencial, ¿no? A veces uno es un diamante en bruto, tiene pues las energías, tiene las bases, pero no tenemos como que a lo mejor la especialidad porque nunca hemos tenido la oportunidad. Aquí en México te gradúas y te dicen, tienes que tener 15 años de experiencia para poder trabajar aquí. Y así, pues, ¿cómo lo va a tener si no me dan pues, ni el beneficio de la duda, ¿no? En Estados Unidos sí hay un proceso un poquito más de que te dan, pues, tienes un mentor, vas aprendiendo y conforme te vas agarrando camino, agarras la información súper rápido y de ahí ya te vas a un puesto más alto y te aumentan el salario y todo, ¿no? Es algo que yo hice mucho, mucha gente llegaba y me tocaba, oye, yo quiero trabajar aquí, y se le veía las ganas de querer trabajar aquí, ¿no? Entonces sí me tomó mucho tiempo sentarme con ellos, delegar, explicarles, decirles cómo investigar, pero eventualmente una vez que ellos ya entendían el concepto, de ahí se arrancaban. Hicimos un experimento similar en México, en Tijuana, donde la idea era crear un túnel de conocimiento, no solo de aprender, sino de la cultura de empresarial, ¿no? Y funcionó muy bien. De repente agarré 2 que 3 chavos de Tijuana, que no eran de Tijuana, ¿no? Casi todos son del DF, de Guadalajara o de Sinaloa, es mitad Sinaloa ahí. Y de todos esos ingenieros que sí se graduaron y todo, pues obviamente no sabían nada. O sea, lo que te enseñan en la universidad en México no es competitivo en cuestiones de ingeniería, por lo menos, ¿no? Pero inmediatamente al trabajar con los ingenieros americanos empezaron a aprender y se los juro, lo que ellos aprendieron a lo mejor en 2 años, estos mexicanos lo aprendieron en un mes. En un mes ya le daban vueltas, chicanando, me jugarle así, vale, le avientas y funciona. Y es increíble que la capacidad del mexicano puede llegar muy lejos si le das un poquito, un empujoncito, es lo único que necesitamos. Y en la historia tú siempre asocias a Chris en tu historia, ¿no? Como mentor, como padrino, como asesor. Pues ahora ya te toca a ti hacerlo de regreso hacia otros. Exactamente. Y de hecho, ahorita que mencionas eso del mentor, ¿no? Los gringos tienen algo muy vaciado. Así sean las personas más desinformadas del mundo. Yo he visto mexicanos con un nivel académico increíble que le hacen los mandados a cualquier gringo. Pero el gringo tiene algo muy interesante, hace las cosas. Dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una empresa que haga esto y lo otro, no sé ni cómo lo va a hacer, pero lo voy a hacer y yo sé que lo voy a lograr y soy el mejor. Así sea un chavo sin universidad. Y increíblemente por el hecho de intentar hacerlo o lanzarse a hacerlo, lo logra. Dice, este cuate no está calificado para hacerlo, pero sin embargo, su dedicación, el aprender lo que tenga que aprender en el momento, preguntando lo que sea, y en un 80% de los casos triunfan, y el mexicano ni siquiera lo intenta. Y un buen ejemplo, y lo digo, lo puedes ver hasta con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Si te avientas, y si le echas ganas, si le echas dedicación, en un 80% lo vas a lograr, y el mexicano no lo intenta. Es atreverse a iniciar. Es atreverse. Vamos a regresar del tema político al tema tecnológico. Me encantó el video que SEAPE puso al inicio para presentar este foro hablando de nuevas tecnologías. Y lo que me gustó es que decía, eso es hoy, ¿no? Hoy hay coches que se manejan solos, hay drones que supervisan campos y que analizan el cultivo, la seguridad. ¿Qué lugar le ves a México en este proceso de inteligencia artificial, robótica y todo el tema de automatización de empleos? ¿Cómo estás analizando tú desde allá, México?
Mira, uno de los problemas más grandes de México es su infraestructura, ¿no? Por ejemplo, yo vendo hardware. Para mí vender hardware en México es imposible. Yo creo que México aumentaría su economía un 100% si arreglaran, por ejemplo, Correos Mexicanos. Correos Mexicanos es el problema más grande de México. ¿Por qué? En Estados Unidos yo puedo enviar a cualquier parte del mundo un chip o si fuera una abuelita, una bufanda o unos guantes que yo tejí a mano por $4. Por $4 le pongo un sobre y me llega a Japón, Australia, lo que sea. En México, olvídate, te los abren, los militares ahí te pasan báscula, eso no sirve. Entonces no puedes crear, no es muy fácil crear un hardware y distribuirlo en México, pero tenemos una ventaja. México es muy bueno en cuestiones biológicas. No sé si se han dado cuenta que los grandes emprendimientos mexicanos tienen que ver con química o bioquímica, ¿no? Pero también he visto que últimamente, y sobre todo en Guadalajara, hay un boom en software. La ventaja del software es que no ocupas correos mexicanos, no ocupas estar enviando nada, no ocupas enviar nada. Entonces, utilizando el gran talento, la gran capacidad que tenemos una gran oportunidad para crear varias empresas para resolver los últimos problemas que tenemos de información. Ahorita el problema más grande es la información. Tenemos toda la información del mundo almacenada en el internet. Ellos pueden ver hasta cuando vamos al baño y acá nos comemos y aquí nos dormimos. Ya puedes con tu reloj estar checando tus latidos del corazón en tiempo real, todo. Pero es tanta información que un ser humano no le puede dar sentido. Entonces aquí es donde vienen los algoritmos, donde empiezan a darle sentido, ¿no? Automatización, robótica. Uno de los problemas grandes de las empresas pequeñas es que a veces no tienen el personal o el dinero para poder analizar esta información. En cambio, si empezamos a ofrecer servicios donde la pequeña o mediana empresa ahora sí puede pagar algún algoritmo que puedo utilizar para predecir ventas, a lo mejor viene Navidad, entonces ya tengo que preparar mi stock para que no se me acabe, o recursos humanos, o lo último que están haciendo, ¿no? El soporte al cliente, ¿no? A veces eres una empresa muy pequeña y no tienes pues, la infraestructura para el soporte al cliente, ¿no? Hay un software muy suave que es inteligencia artificial que aprende en base a la pregunta del cliente qué es lo que le contesta el operador, ¿no? Ajá. Pero eso lo memoriza. Entonces la próxima vez que alguien pregunta algo similar, la computadora le dice al operador, mira, alguien ya respondió esto, lo pruebas y si es correcto, él no me lo pone que sí y ya no tiene que escribir nada y conforme va pasando el tiempo va aprendiendo más y más respuestas y más preguntas y se va sofisticando. Eso obviamente ahorra pues tiempo, dinero, personal y da un mucho mejor servicio, todo por un software pues muy sencillo y eso es uno de los grandes potenciales que tiene México y que no es tangible. Sí, pues sin duda ya la tecnología y lo que decían en el video está pasando hoy, no es algo que es mañana y bueno, qué bueno que se den esos espacios para hablar de tecnología. Te queríamos agradecer mucho por haber venido, pasar de San Diego a Tijuana y visitar la Ciudad de México. Nuevamente muchísimas gracias Rafa, a todo tu equipo y a SAP por hacer este evento y un fuerte aplauso para Jorge.